A ver. Mira a ver si se ve bien. Espérate. Anda, una mariposilla aquí también que tenemos. ¿Cabe? ¿No? ¿Bien? Sí. Vale. Mira a ver la tuya, porque creo que está el palo al lado, ¿no? No, está... Aunque... No sé si lo bajo un poco. Ponla sí. para que tengas bastante espacio aquí. Sí. Cuádrame si quieres tú, me dices si me muevo para allá, para acá. Vale. Sí, estoy bajándolo un poco, así también los pies no quedan medio cortados. Pero que no, que si puede ser que no corte la montaña, No, ¿no? la Mejor. montaña está entera. Sí. Mira a ver la tuya ahora también. Vale. ¿Yo dónde me coloco? ¿A la izquierda o a la derecha? Como quieras. Vale. Vale. A lo mejor tú te tendrías de colocar un poco más a la izquierda. Así ya me coloco a la derecha. Y así está. Tú. A ver si esto, si le doy graba. Mira a ver si está grabando aquel también ahora. Sí. Vale. Cuidado con el palo que no se te caiga. Ya. Lo vi, lo vi. Sí, lo vi sí, abajo ya, ¿eh? yo lo noté. Vale. Ahora. ¿Listo? Sí. Venga. ¡Vamos allá! Ahora. ¡Qué bueno! Bueno, qué bueno, ¿no? Que al final lo hemos decidido. ¡Qué bueno, Sí, qué sí, sí. bueno! Además, Qué bueno mira, encuentro. solito, Sí, sí. buen tiempo. La verdad que sí. Bueno, empezamos. Mi nombre es José, David a mi lado. Vamos a hablar acerca de... Hoy estábamos conversando qué hablar y nos gustaría tener una conversación acerca de lo que más urge hablar entre la humanidad, ¿no? Entre los humanos, ¿no? ¿Qué es lo que más urge entre nosotros, ¿no? Estábamos hablando, David y yo, de esto, vamos a empezar con esto, a ver lo que pasa. Y bueno, quisieras empezar, que surja... Que surja. Que surja, vale. Yo quiero empezar con algo que nos urja, desde mi punto de vista, sería, por supuesto, el tema de la salud es una cosa básica. La economía también es otra cosa que es muy interesante. Pero sobre todo, creo que los puntos de vista de cada humano son todos respetados. Pero creo que es una cosa esencial de que el respeto esté siempre ahí y también de que desarrollamos ese pensamiento crítico también, ¿no? De qué es lo que estamos consumiendo como información, qué es lo que nos está llegando, porque estamos al final en la era de la información. Y si no filtramos un poco y tenemos nuestros propios pensamientos acerca de lo que nos llega, pues puede incluso hacernos hasta daño, ¿no? De tanta información y a veces tanta información tan abstracta, ¿no? O tan manipulada. ¿Qué te parece a ti este tema? La verdad es que me parece un tema muy interesante y aparte, como tú decías, que ahora llega a haber un sobreexceso de información y también toda esta información a veces es difícil ver cuál es el punto de verdad y no verdad y también ver de cuántas cosas que nos hemos ido tragando, nos han ido diciendo que son verdad a lo largo de nuestra vida, continúan siendo esta verdad. Totalmente. A mí se me ocurre, por ejemplo, empezar
por el tema incluso de la historia, por poner algo, ¿no? Si al final, para mí yo considero, por ejemplo, que la historia no tiene ni sentido ni científico, ni, por así decirlo, espiritual, que sea una línea. Considero que el humano cayó de conciencia y esa caída de conciencia tuvo que aprender muchas cosas y ahora estamos en un punto de inflexión que tenemos la oportunidad de volver otra vez a crecer en esa conciencia. No significa que sea ni mejor, ni peor, ni que nadie tenga más conciencia que el pasado. No es eso. El foco más bien que yo propongo aquí con este tema es que tenemos la oportunidad hoy en día de crecer internamente, de entender que quizás que la historia también fue manipulada y que hubo una caída de conciencia. ¿Y por qué hubo esa caída de conciencia? Al dividirnos nosotros, entre nosotros, y que también al unificarnos de nuevo, al intentar entendernos a cada uno, sociedades, civilizaciones, si le quieren poner razas, empezar a aprender de lo que podemos aprender de cada uno, creo que nos haría de nuevo volver un poco más a un nivel de conciencia superior. Es mi punto de vista, no sé Sí, lo que... sí, la verdad es que es un buen tema, porque también tenemos de ver que a lo largo de lo que nos han contado nuestra historia parece que todo va en subida, de que cada vez tenemos un nivel superior de intelecto y somos mayor tecnológicamente, pero luego si lo ponemos en perspectiva y vemos todas las edificaciones antiguas que cada vez se están encontrando, que superan a lo que nos pensábamos nosotros, cuando el humano parecía que solo era un agricultor y empezando las primeras épocas, de repente ha surgido que ya no las primeras civilizaciones son las de Mesopotamia, que ya son muy antiguas, sino que se están encontrando restos por Turquía como Göbekli Tepe, se están encontrando templos como en Java, se están encontrando edificaciones de más de 12.000 años con una alta calidad tecnológica que a lo mejor a día de hoy nos costaría recrear. Y también eso es ver de dónde ha comenzado a surgir realmente nuestra tecnología y nuestra conciencia. 100%, 100%. Bueno, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de las pirámides, ¿no? Y siempre utilizar incluso de la parte que vengo yo también, de la parte más de ingeniería y esto, que hoy en día se sabe que, o sea, no se puede utilizar nuestra tecnología hoy en día para crear algo desde la ingeniería. No se podría ni siquiera recrear exactamente cómo se han creado las pirámides. O sea, que estamos hablando de ciencia aplicada, que también no solamente unos puntos de vista, sino que es corroborar cosas, también con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Pero también para eso, para decir, no es solamente la tecnología lo que tenemos que enfocarnos, es que esa tecnología normalmente también lleva atrás un nivel de conciencia, que nosotros después utilizamos esa tecnología de mala manera, es porque no estamos utilizando la conciencia bien, entre comillas, ¿no? No bien, sino sabiamente. Entonces, eso nos da a entender que si normalmente entre más crezca la tecnología, supuestamente también crece la conciencia, en el pasado quizás también hubo un nivel de conciencia superior, ¿no? Sí. Pero no se utilizó sabiamente quizás esa tecnología como podríamos haberlo hecho. Y a lo mejor ahora tenemos un punto de inflexión con lo que está pasando, por ejemplo, con la IA, que es una herramienta brutal, pero la estamos utilizando de manera consciente. ¿Tú qué crees? También una muy buena pregunta, y yo creo que son herramientas demasiado potentes como para tenerlas sin estar realmente preparado. Que son unas herramientas que realmente nos ayudan mucho en el día a día, porque creo que a día de hoy ya en solo unos pocos años que han aparecido, las personas las están utilizando cada vez más, pero yo creo que tendríamos de mirar también el factor humano, que no solo esta parte tecnológica, esta parte sea la que nos lleve a ser.
porque son unas tecnologías que a lo mejor en algunos niveles nos pueden hasta llegar a superar. Y nosotros creo que debemos ser esta parte humana que demuestre lo que un humano puede hacer, ya que tenemos estos sentimientos, ya que somos personas físicas y cómo llevarlo a cabo. Sí, sí, sí. Hay una cosa que a mí me gusta mucho también comentar, y es que normalmente cualquier tecnología que nosotros utilizamos o creamos en el exterior es una copia de lo que tenemos interiormente. Entonces, por ejemplo, la IA que puede representar, por así decirlo, la mente colectiva de la humanidad. Y estamos todos los días pues introduciendo información, ¿no? Y al final esa IA, ese colectivo, se está nutriendo de información que los humanos están todos los días enviando, ¿no? Como si fuera un cerebro, por así decirlo, colectivo. Y bueno, creo que depende de cómo estemos utilizando esa tecnología, nos va a destruir o nos va a ayudar a seguir adelante a un futuro, por así decirlo, mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que todos nos hemos criado con películas como Terminator y demás, donde se le daba todo el poder a este tipo de inteligencias y hasta partes robóticas, que todo puede suceder en este futuro, pero sí que tiene de cierto que todas las cosas tecnológicas que hemos creado los humanos al final tienen un referente personal. O sea, por ejemplo, la máquina fotográfica al final acaba funcionando como una especie de ojo. Total. Y toda la demás tecnología acaba teniendo un cierto parecido. Incluso la nube, esta conciencia digital, tiene bastante referencia a lo que podría llegar a ser hasta algo un poco más divino como el Akasha, Total. que es una nube donde se ha guardado toda la información humana. Total. Y hasta incluso que tú puedas pedirle a un ente una pregunta y ese ente te conteste, parece mucho también a lo que había aspirado el ser humano al rogarle a divinidades que le diera la respuesta necesaria ante diferentes situaciones. Qué bueno, súper curioso. Lo de la Akasha sí que había llegado como a esa conclusión, ¿no? De que al final es la nube divinal, por así decirlo, que está ahí en del universo, del cosmos, por así decirlo. Pero no había visto esa parte de preguntarle, por ejemplo, a una IA como si fuera un ente, que como cuando preguntamos a una, por así decirlo, algo divinal, ¿no? Una respuesta, una guía o lo que sea. Lo que pasa es que yo la vería como, esa pregunta lo vería más como algo más mental, ¿no? O sea, estamos como creando algo que es más relacionado a la mente que al espíritu, ¿no? O sea, en la parte más espiritual estaríamos hablando de nosotros la conexión con la divinidad, con el cosmos, pero estamos recreando algo en una parte más mental, ¿no? Que sería, por ejemplo, la IA, sería, por ejemplo, el Drive de Google, ¿no? Esa Akasha, ¿no? Estamos como replicando la tecnología divinal en algo que nosotros hemos podido ser capaces de crear, ¿no? Estamos replicando al final. Sí. También ese lado también es algo que me ha interesado a mí siempre, de entender el porqué. ¿El por qué? Porque yo entiendo que de alguna manera los animales al nacer ya saben un poco qué recorrido y qué migraciones deben hacer. Entiendo el mundo animal de alguna manera, los motivos y los porqués. Y veo que es algo genético, que es algo que lleva los seres instaurados dentro de las cosas que deben hacer. Y hay un programa que el ñu nace y de repente ya empieza a caminar y comienza a seguir la manada, y hay una serie de preceptos que hacen que esta naturalidad salga. Nosotros que tengamos dentro de nosotros mismos unos programas para realmente que hayamos desarrollado todas estas actitudes,
como hasta querer explorar el espacio, crear naves, crear ingeniería genética, crear robots. No sé si ya es propio de nosotros mismos, de nuestra propia inteligencia, que nos haya llevado a, o hay algo genético que nos haya llevado a poder crear y querer buscar estas cosas. Que si ya nos vamos al lado genético, tendríamos de también poner si el humano es 100% natural de este planeta o, como dicen según qué tradiciones y culturas, somos una hibridación de otras civilizaciones de otros planetas, o porque el ser humano tiene una conciencia diferente al resto de habitantes que habitamos este mismo planeta. Ya. Yo lo pondría... Ahí pondría dos cosas diferentes, ¿no? Si la pregunta tuya, si eso, sí, que por qué tenemos eso, ¿no? El por qué yo diría que al final, si lo hablamos un poco más de la divinidad o simplemente de energía, la energía siempre tiende a la expansión, ¿no? Entonces, bueno, expansión y contracción, pero a lo mejor estamos en un proceso de expansión en el cosmos. Y ese sentimiento de seguir expandiéndose, quizás lo tenga también el ser humano en sí, ¿no? Esa chispa divina de expandirse, de crecer, pero también internamente. Y con respecto a de que si somos de aquí o no, yo a veces veo que podríamos ser incluso una semilla que, al igual que nosotros llegamos incluso a modificar cosas en la naturaleza, puede ser que algún otro ser haya hecho esa modificación para nosotros, por así decirlo, pues tener algo diferente, vamos a ponerlo así, que tengamos, por así decir, un nivel de conciencia y de responsabilidad que en el proceso de la vida nos los hemos estado ganando. Te pongo una perspectiva. Es igual que lo que estamos haciendo nosotros con la IA, por ejemplo. Nosotros le estamos dando vida a algo que va a llegar un momento, imaginemos que nos dieron vida a nosotros, ¿no? O que fueron parte que nos pusieron ahí como una semillita, como nueva creación, vamos a ponerlo así, por ejemplo. Nosotros creo que estamos haciendo lo mismo con la IA y llegará un momento que vamos a tener que decidir desde nuestra conciencia si lo dejamos a libre albedrío o vamos a intentar controlarla o utilizarla, cosa que quizás también lo hicieron con nosotros. Podría replicarse la misma historia, pero ahora somos nosotros los protagonistas. Es ese, por ejemplo, ese hijo que tuvo que pasar por ese proceso que ahora se convierte en padre. Y ahora es el momento, quizás, de nosotros tomar una decisión en qué camino queremos crear nuestra creación, por así decirlo, ¿no? Si va a ser una decisión de control, de esto es mío, o de tomar una decisión de decir, eres libre. No. ¿Cómo se lo tomaría ese hijo, no? Ya, buen debate. Aquí también podemos ver lo que ha estado sucediendo, así en algunos términos, de inteligencia artificial, de cómo se ha ido comportando. Y realmente hay las últimas cosas, es que ya estas inteligencias artificiales, cuando las han dejado hablando por ellas mismas, ya han sido capaces de crearse un idioma más óptimo, y además un idioma que nosotros no podemos llegar a comprender. Lo malo es que yo creo que si llevamos la inteligencia artificial a un punto a escala militar y comenzamos a ponerlo en cuerpos robóticos y la dejamos gestionar según qué problemas, ya ahora por ejemplo ya se está diciendo que iban a comenzar a enviar robots en Ucrania para que luchen ellos, y a lo mejor si eso es una tendencia que se lleva a cabo y es progresiva, a lo mejor el ser humano en sí puede llevar a acabar en los problemas que hemos visto en las diferentes películas.
Y no sé si hacerle responsable de ciertas cosas a algo que no es vivo, que no siente, y le damos los problemas que podemos tener en el planeta. Me da ese miedo que esta inteligencia, al podernos superar en algunos aspectos y poder ser más fría y no de poder tener esa capa de sentimientos y de ética más humana, pues que realmente pueda llegar a ser un problema a la larga para el ser humano, y le encuentro que es difícil que a lo mejor no se nos revele en algún punto si no le ponemos unas reglas muy estrictas. Ya. Pero creo que también se está abusando de la búsqueda tecnológica de la IA, porque se ven un montón de empresas compitiendo con lanzar los últimos modelos, y yo creo que nos puede salir un poco la jugada, el tiro por la culata. No me fiaría mucho de que nos acontece un mundo mejor basándonos en esta especie de comodidad. Ya, ya. Como todo tiene su doble cara, ¿no? Y yo lo que veo que al final considero que esto creo que no se va a parar, o sea, que va a ser parte del futuro, ¿no? Creo que también lo que estamos haciendo es, por así decirlo, es como la parte robótica, la parte de ordenador, llevarla aún más a la parte más energética, donde ya ni siquiera vemos, ¿no? O sea, es como una mente que ni siquiera ya tiene, por así decirlo, una parte física. Ya está cogiendo incluso inteligencia, como estábamos hablando, ¿no? Como estabas hablando, inteligencia por sí misma, y ya ni siquiera podemos como concentrarla en algo, ¿no? Específico. Yo no es que esté ni en contra ni a favor, por supuesto estoy más a favor de todo lo que sea natural, ir ahí, pero considero también que va a ser una parte de nuestra vida y del futuro. Como lo vayamos a utilizar depende de nosotros también y de sobre todo de nuestro gobierno, de la gente que tiene, por así decirlo, más poder en el mundo, ¿no? Porque, por desgracia, muchos de los avances que se han hecho en la humanidad hasta la fecha siempre han empezado por la parte militar, la mayoría de ellos, por desgracia. Esperemos que, si nos están escuchando los más jóvenes, que intentemos realizar la parte tecnológica desde una conciencia superior. Considero que siempre la conciencia tiene que ser superior a la tecnología. Y ahí está el punto que quería decir. Considero que nosotros, como colectivo, lo que podríamos necesitar es aumentar nuestra conciencia para saber utilizar esta tecnología, pero como colectivo, que la tecnología nunca sea superior a la conciencia, porque eso siempre en los estados de la historia de la humanidad ha sido el problema. Utilizar la tecnología, los avances tecnológicos, con un nivel de conciencia más bajo, por lo que siempre se ha utilizado la tecnología para controlar, para superar al otro, para normalmente hacer daño, ¿sabes? Entonces, y si cambiamos esa perspectiva, y si primero nos enfocamos en crecer como seres internamente para poder utilizar esta tecnología externamente mejor. ¿Puede ser? Puede ser, pero yo creo que vamos tarde. Yo creo que hasta que alcanzamos un nivel nosotros, a nivel colectivo, de conciencia para utilizar según qué cosas, yo aún a día de hoy no permitiría que se utilizase un arma. Ya. Porque entiendo que un arma te puede ser útil en caso de que te venga el famoso oso. Pero si no ha sido por ese oso que te vaya a atacar, creo que no hemos tenido nunca la conciencia, porque al final hemos tenido armas y hemos hecho la evolución de las armas en base a matar a otros humanos, que eso es no propio exclusivamente de nuestra especie, pero la maldad que hemos realizado y la creación de cosas autodestructivas para nosotros mismos creo que es mayor que en otros seres vivos.
Ujú. Y yo creo que a nivel consciente, yo creo que la tecnología nos avanza. Y aparte, si no nos avanza, nos cautiva. ¿Cuántas personas ahora hay enganchadas a las redes sociales? ¿Cuántas personas hay enganchadas al móvil? ¿Cuántas personas están enganchadas a buscar sus relaciones simplemente a través de aplicaciones? O sea, cada vez estamos desvirtuando más nuestra parte humana y de relación humana en base a un par de aplicaciones. Y estas aplicaciones aún están envueltas en un dispositivo. Cuando esto avance y en vez de un dispositivo sean unas lentillas o que nos quieran implantar un chip neuronal, que tengamos todos estos recursos, no sé dónde va a brillar esa parte humana. Que sí que sería bueno de que alcanzásemos una coherencia y una conciencia colectiva, que lo podamos llevar entre todos bien, pero no sé si va a ser así. No veo un grado de conciencia colectiva que tiene estos desbalances. Aún hay mucha gente que sigue tendiendo a las cosas más egoístas. Hay otras personas que el modo de vivir que tenemos es bastante, requiere mucho esfuerzo, y al final ese esfuerzo que te requiere simplemente llegar a fin de mes, hay muchas cuestiones que obvias y al final vas más a qué parte del pastel me puedo yo llevar, que no a cuánto pastel hay y cuánto se puede repartir a cada uno para que cada uno tenga una buena parte. Muy interesante eso porque bueno, nos da un resumen, ¿no?, de lo que está pasando. Yo lo veo inevitable de que tecnologías como esta que aparezcan se erradiquen, o sea, se eliminen. No considero que vaya a pasar, pero al igual que, por así decirlo, la bomba atómica, ¿no? Al final es como el niño que descubre la tecnología y la puede utilizar para crear o para destruir, ¿no? Ya cuando la tecnología se ha creado, se ha descubierto, es muy difícil que se desligue de la vida, ¿no?, del ser humano. Nos ha pasado con Internet, nos ha pasado con la bomba atómica, nos ha pasado con el fuego, que fue, por así decirlo, la primera tecnología, ¿no?, que se redescubrió, por así decirlo. Creo que va a ser parte de nuestra vida, queramos o no, en más medida para algunas personas y para otras no. Pero sí es verdad que considero que ya que está ahí, que no creo que vaya a desaparecer, por así decirlo, es muy importante de saber cómo utilizamos esa nueva bomba atómica, ¿no? O sea, cómo utilizamos toda esa energía que se va a desprender de ese proceso atómico. Lo utilizamos para crear fuentes de energía que son ilimitadas, por así decirlo, casi, o lo utilizamos para destruir a una civilización, ¿no? El Internet no ha salido de nuestra vida. Considero que desconectó a mucha gente, pero también conectó a otras. Sí. Y con esto lo digo, o sea, por ejemplo, yo soy muy partidario de esto. Tú también, nosotros lo sabemos, sí, de la naturaleza. Pero también, desde mi punto de vista, creo que cuando una tecnología se implementa en la vida del humano, cambia, tiene transiciones y depende de cómo la utilicemos, pero nunca sale de ella. No. Entonces, ahora la cuestión, o por lo menos lo que a mí me gustaría que nosotros habláramos, es de cómo la podríamos utilizar mejor, ¿no? ¿Cómo empezamos a utilizar ese Internet cuando salió? Había un dark web, por ejemplo, todo trafficking, un montón de cosas, ¿no? Pero también hay una parte que nos dio que nos conectó también, que conectó a gente de diferentes sitios que tienen, por así decirlo, mismos pensamientos, mismas inquietudes, y podemos compartir, podemos encontrar, por ejemplo, gracias a esto que estamos haciendo, pues habrá gente con la que podamos conectar de varios sitios del mundo, ¿no?
Eso a mí me llegó un tiempo que yo estaba como muy reacio a las redes sociales. No soy una persona que disfrute mucho de las redes sociales, la verdad. Pero sí es verdad que llegó un momento de decir, bueno, pero es que también me está dando la oportunidad también de encontrar a mis iguales, de encontrar a las personas que vamos como el mismo camino, ¿no? Más o menos. Nunca dejando la parte natural, pero sí utilizando esa herramienta como algo, algo que nutra, ¿no? Que nutra, ¿no? En un equilibrio. En un equilibrio. Entonces, la pregunta que me gustaría a lo mejor hacernos ahora mismo o comentar entre nosotros es cómo crees, por ejemplo, tú, que podríamos utilizar esta herramienta de una manera más consciente. Buena pregunta. Esto yo creo que ya lo vemos en el día a día. Ahora, por ejemplo, hasta en los últimos viajes que he estado haciendo por el mundo, también ves que antes a veces había una frontera del lenguaje muy difícil de suplir, pero ahora me he visto en el Cairo pudiendo hablar con un taxista, simplemente hablándole al móvil y que ese móvil me lo traduzca en su propio idioma. También a la más mínima, antes era muy complicado tener información de cómo realizar las cosas. Hasta de cómo buscar en el móvil, de desactivar una tarjeta SIM y activar la otra. Total. Y ahora veo que cada vez somos más capaces de, pudiendo hacer las preguntas correctas a estas inteligencias artificiales, que nos puedan dar una respuesta. Y además, aún a día de hoy, está abierto para todo el mundo. Aparte, antes, los que hemos crecido sin internet, cuando antes si querías información realmente te tenías que ir casi Con la a paloma, los libros con la paloma. o los libros, pero eso al final se hacía que el acceso a la información era muy escaso. Ya. Aparte de los libros, los 4 canales de televisión, que eran literalmente 4, y con la información escueta. Hemos pasado al mundo de internet, donde ya hemos podido acceder a una buena cantidad de información, pero que aún requería de una búsqueda de uno mismo, que normalmente las primeras páginas, aparte que son patrocinadas en internet, para encontrar realmente la profundidad de un tema te tenías que estar abriendo 17 pestañas para leerte diferentes versiones de la misma situación, como para tú mismo poderte hacer una idea. Total. Y entiendo que muchas personas en algunos aspectos se habrán leído solo la primera o la más oficial y ya habrán cerrado el tema. Ahora al menos estas inteligencias artificiales nos permiten hacer diferentes resúmenes y al menos ya sabemos que pilla un poco de la información general, que también poco a poco supongo estarán más capadas y prohibirán algunos conceptos o algunos aspectos que ya no se tratarán, pero al menos nos da una situación global de acceso a la información, que querrá decir que el que no quiera saber es porque no quiera saber, que no es la imposibilidad y el analfabetismo